A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver el tema de lo que es el control de días de las probetas, ¿ya? De concreto. O sea, vamos a ver cuántos días falta para que se dé el ensayo de la rotura de la probeta a tal resistencia, a tales días, ¿no? Eso es. Vamos a controlar esos días, ¿ya? Así que presten mucha atención y lo vamos a manejar justamente desde un Excel profesional que yo he automatizado, que es de mi autoría. Así que atención. A ver, esta parte de acá es el nombre de mi empresa, ustedes lo pueden modificar, no hay ningún problema. Enter. Este logo igual, pues no lo modifican por su logo de ustedes. Listo. Esto de acá, este segundo texto y este tercer texto, estos tres textos queda ahí por lo general. No se les toca. Sin embargo, si ustedes quieren modificar cualquiera de esos textos o todos los textos, ¿no? De esos tres, normal ustedes lo pueden hacer. No hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar acá a llenar ya datos como tal, ¿no? O datos principales propuestos. A ver, vamos a empezar por acá. Digamos que yo he vaciado a ver, digamos que tal cliente, el cliente que sea contratista SAC, entonces acá pongo contratista SAC, me dice que he vaciado una viga, entonces acá le pongo viga, ahí está viga, y yo le pregunto qué fecha ha vaciado. Me dice hoy día, entonces acá registro la fecha, ¿no? Si es hoy día, se pone hoy día, ¿ya? Digamos que es hoy día, entonces pongo 4 el 3 del 2025, que justamente esa fecha es la de hoy, ¿ya? Aquí. Entonces, enter, ahí está. Y vamos a ver acá y yo le pregunto al cliente, esa viga o ese concreto, ¿de qué resistencia es? Él me dice 210, entonces acá le pongo 210. Y el cliente agarra, me dice, sácame tres probetas. ¿Ya? Tres probetas. Ahí está. Entonces acá pongo tres probetas. Cada probeta, o sea, la primera probeta me dice, evalúalo su resistencia a los 7 días. La segunda probeta, evalúamelo a los 14 días. La tercera a los 28 días. Ahí así es así. Entonces acá pongo 7. Acá 14. Y acá 28. Pero si el cliente te dice, no, quiero que me lo evalúe su resistencia a los 8 días en la primera probeta, entonces acá pongo 8 días. En la segunda probeta, evalúamelo a los 16 días. Quiero ver la resistencia a los 16 días. Entonces acá pongo 16. Y la tercera que me dio el cliente, quiero ver la resistencia a los 29 días. Entonces acá pongo 29 para la tercera probeta. Ahí está. Y todo se actualiza, ¿vieron? Muy bien. Entonces, ya hemos llenado esto de acá. La cantidad de probetas que me solicita el cliente. Hemos llenado la fecha que se vació, que es hoy día. Un ejemplo. Se vació en esta viga. ¿Y quién solicita todo esto de acá? El cliente, contratista SAC. Y esa viga tiene una resistencia 210. Entonces acá pongo 210. Estas tres probetas que me ha solicitado el cliente, le voy a dar un código a cada uno de ellos de 1E. ¿Ya? Ahí está. Ese paquete 1E contempla esas tres probetas. ¿Ya? Este título o este código 1E, dentro de él tiene estas tres probetas. La primera probeta que se va a evaluar es a 8 días, la segunda a 16 y la tercera a 29 días. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. Miren, estamos claros, ya hemos llenado estos datos, todo lo que he seleccionado ya hemos llenado con un ejemplo práctico. Entonces, miren, hoy día se vació, entonces tiene que pasar 8 días, acá dice 8, entonces, porque yo le he propuesto así, si hubiese querido le pongo 9, normal, a ver si le pongo 9, entonces, de esta fecha tiene que pasar 9 días para llegar a esta fecha, y cuando se llega a esta fecha, justamente se hace el ensayo de la rotura de probetas para ver la resistencia, ¿no? Del concreto a los 9 días que yo he propuesto acá. Si quiero a los 10 días le pongo 10, si quiero a los 7 días le pongo 7, no hay ningún problema. Digamos que queda aquí en 7, que es lo típico que se hace, ¿no? Para la primera probeta. Entonces ahí queda y tengo que ensayar en esta fecha, a la primera probeta.
para ver la resistencia a los 7 días que he propuesto. ¿Listo? Y para llegar a esta fecha de acá, 11 del 3 del 2025, para llegar a esa fecha, tiene que pasar 7 días, me dice, ve el Excel. Faltan 7 días, me dice acá el Excel, ¿ve? Para llegar a esta fecha de acá. Ahora, para la segunda probeta, quiero evaluar su resistencia, acá le pongo a los 14 días. Entonces, para yo llegar a esta fecha, 18 del 3 del 2025, para llegar a esa fecha, tiene que pasar 14 días, ve, acá te dice, ve. Ahora, si quiero ensayar, digamos, a la tercera probeta, quiero ver su resistencia a los 28 días, entonces acá pongo 28 días. Ahora, tengo que ensayar esa probeta, esa tercera probeta, en esta fecha, ya que en esa fecha voy a tener una edad de la probeta 28 días. Entonces, a los 28 días yo le hago su rotura de probetas y veo la resistencia, ¿verdad? Entonces, para llegar a esta fecha, tiene que pasar ¿cuántos días? 28 días, ¿correcto? Eso es, 28 días obviamente con respecto al día de hoy, ¿no? Eso es. Así se analiza, ¿no? Hemos analizado para este primer caso, para esta primera fila. Y para esta segunda fila se analiza de la misma manera, señores. No hay ningún, una cosa nueva ni nada de eso. Entonces, digamos que un segundo cliente sea agricultora SAC. Agricultora SAC. Y digamos que esa agricultora SAC me dice, tengo un elemento columna y quiero que me saques dos probetas nada más. Entonces, acá le pongo dos. Listo. O si me dice que son tres probetas, le pongo tres. Y acá se activa, ¿ve? Estuvo hace rato con una línea. O sea, deshabilitado. Pero cuando tú le pones 3 ya se habilitó la fecha, ¿no? O sea, el Excel sabe cuándo habilitarse y cuándo deshabilitarse. Y es automático en esa parte del Excel, ¿no? Es profesional justamente, como ya les comuniqué. Este Excel de acá que yo he automatizado. Y digamos que esa columna tiene una resistencia de 2,45, te dice, ¿no? Entonces le pongo acá 2,45 kilogramos por centímetro cuadrado. Y digamos que estas dos probetas que voy a sacar, acá le voy a poner 2 para este ejemplo práctico. Estas dos probetas están dentro del código 1-D. Ahí está. Listo. Ahora sí analicemos. Em, Tengo que romper en esta fecha, de 4, el 3 del 2025. Esta probeta, ¿no? De la columna. Para este cliente. Para esta resistencia. Para este código, ¿no? En esta fecha tengo que romper. Tengo que ensayar esa probeta, ¿no? De la columna de 2,45. Para ver la resistencia a los 7 días. Pero para llegar justamente a esta fecha, tiene que pasar ¿cuántos días? ¿Qué te dice Cabe? Hoy vence. O sea que hoy como máximo tiene que darse, digamos, ese ensayo. ¿Ya? Antes de las 12, pues, ¿no? Obviamente. Pasa a las 12 y ya venció, ¿no? Se va a poner ahí, ya venció. Hace un día te va a decir. ¿Ya? Eso es. Así que, a ver, vamos a ver. Como tengo dos probetas, entonces esta segunda probeta, o sea, para ver la resistencia a los 14 días, tiene que darse esta fecha de acá. En esta fecha yo tengo que romper la segunda probeta de 2,45, ¿no? De la columna para este cliente, agricultura SAC. Entonces, para que llegue esta fecha, o para que llegue la fecha 11-3 del 2025, tiene que pasar 7 días. 7 días con respecto al día de hoy, pues, ¿no? Entonces faltan 7 días para que llegue esta fecha de acá. Y en esta fecha ya se hace la rotura de probeta, ¿no? De esa segunda probeta, ¿no? De columna y de este cliente, ¿no? Y de esta resistencia 245 y de este código 1D. Se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa si el cliente envía solamente sáqueme una probeta a los 28 días? Entonces acá pongo 1, una probeta nada más. Y acá se pone una rayita y acá una rayita. Entonces, eso, ¿no? Si te dice a los 28 días, acá le pones. Esta celda es para la primera probeta, ¿ya? Esta celda para la segunda probeta y esta tercera celda para la tercera probeta. Entonces, si acá me dice el cliente esa única probeta, evalúamelo a los 28 días y su fecha de vaciado, que se dio esa columna es esto de acá, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, quiere evaluar a los 28 días, entonces en vez del 7 le pongo 28. Ahí está, ¿ve? Entonces,
para llegar a justamente a esta fecha de acá, a esta fecha de ensayo de esa única probeta de la columna y para este cliente y de 245 de resistencia. Entonces, para llegar a esta fecha de acá, con respecto al día de hoy, tiene que pasar 21 días. Ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, volvemos acá, a esta fila, a la fila 1. Tengo tres probetas. Entonces, la primera probeta se tiene que ensayar en esta fecha de acá, ¿ve? Para ver la resistencia a los 28 días que he propuesto acá, ¿no? Para la primera probeta. Se dan cuenta, ¿verdad? Aquí. En esa celda en amarillo se pone la edad que se quiere evaluar, ¿no? Para la primera probeta. Para la segunda probeta, acá va, ¿no? La edad a la que se quiere evaluar. Me deja en 14. Y para la tercera probeta también lo voy a evaluar a la cantidad de 28 días. Normal. Lo voy a replicar. Ahí está. Entonces, la primera probeta se tiene que ensayar en esta fecha. ¿Cuántos días faltan para que llegue esta fecha? 28 días, ¿no? Con respecto al día de hoy. Y ve la resistencia a los 28 días, ¿no? Durante el ensayo. Para que se dé el ensayo de la segunda probeta y ver la resistencia a los 14 días, tiene que pasar 14 días, acá te dice, ¿ve? Con respecto al día de hoy, para que llegue esta fecha y se ensaye, ¿no? Y ve la resistencia del concreto a los 14 días. Y así se analiza, señores. ¿Se dan cuenta, verdad? Eso es. ¿Qué otra cosa más? Mayormente se hacía 7 para la primera probeta, para la segunda probeta 14 y acá la última probeta 28. Cuando falta un día se pone de color de verde, ¿no? De manera automática. Cuando te dice que hoy vence se pone de color naranja de manera automática, pero cuando ya venció se pone de color rojo de manera automática, como ven acá ustedes, ¿no? En este caso, como yo no tengo datos propuestos, acá ya no tengo más datos, digamos que hasta acá nada más tengo datos para dos filas. Entonces, estos datos de acá lo eliminan, pues, normal. Lo eliminan ahí y ya está, se acabó. Y todo se pone a rayita, ¿ve? Porque el Excel entiende que no tienes datos, ¿no? En esta zona de acá, en las zonas de, o en las celdas que son a proponer. Listo, entonces, a ver, a ver. Acá una más y nos vamos. Todo esto de acá, una fila más voy a llenar. Todo esto de acá lo borro. Porque solamente sé que voy a tener, ¿cuántas filas de análisis? Tres filas. Voy a llenar estos datos que acabo de seleccionar y estos datos de acá voy a llenar. Entonces, estos datos restantes, que también son datos propuestos, no me interesan. Por lo tanto, lo dejo en blanco, tal como lo dejé ahí, ¿no? En blanco, delete, suprimir. Listo. Ahora sí, vamos a llenar un dato más. Aquí ya. El cliente o tercer cliente que me solicita lo mismo, que quiere ver la resistencia de sus probetas a los 7, 14 y 28 días, va a ser el cliente MH Consultores, un ejemplo, ¿no? Consultores 2, ahí está. Él llenó la viga, en este caso Zapata, y me dice que le saque tres probetas, ¿no? Una probeta 7, la otra 14 y la otra 28. Quiere ver la resistencia en esos días. Entonces, son tres probetas, por lo tanto, ¿verdad? Porque quiere ver a esas tres edades. Por lo tanto, voy a tener que evaluar tres probetas, ¿verdad? Para cada edad. Entonces, acá pongo 3. Si quiere para dos edades de 14 y 28 días, entonces, o para 7 y 14 días, entonces, como quiere para dos edades, solamente sería para dos probetas. Ahí sería dos nada más acá. Pero si quiere para tres edades, para 7, 14 y 28, acá se pone 3, bueno, porque son para tres edades. Si son para dos, se pone 2. Sí. Muy bien, entonces estas zapatas tienen una resistencia de 210. Y estas tres probetas van a estar dentro del código 1-DD. Ahí está, enter. Ahora, miren, para esta primera probeta, se tiene que ensayar en esta fecha, el 5 del 3 del 2025, ¿ya? En esa fecha se ensaya para ver la resistencia a los 7 días. Acá está la fecha de vaciado, ¿ya? Que sea el 26 del 2 del 2025 que se vació, ¿no? Esa zapata. Ahí está. Listo. Un ejemplo, ¿no? Y
tiene que llegar a esta fecha el 5 del 3 del 2025 para que de esa manera en esa fecha se dé el ensayo de rotura de probetas y ver la resistencia a los 7 días. ¿Ya? A los 7 días. Que es para la primera probeta, ojo, no se olviden, para la primera probeta. Ahora para la segunda probeta. La segunda probeta se tiene que ensayar en esta fecha, el 12, el 13 del 2025. ¿Ya? En esa fecha se ensaya y se ve la resistencia del concreto a los 14 días que yo he propuesto acá. Si le pongo 15 días, tengo que esperar ya esta fecha de acá, esta fecha que se actualizó, para que en esa fecha ya se dé el ensayo y ve la resistencia a los 15 días. Si le pongo 16, se va actualizando esta fecha, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y para que llegue esta fecha de acá, ¿cuántos días falta? Con respecto al día de hoy, faltan 10 días, te dice acá. Ahora, para la tercera probeta, se tiene que ensayar esta fecha 26 del 3 del 2025. En esa fecha se ensaya la tercera probeta para ver la resistencia a los 28 días que yo he propuesto acá, ¿no? Para esa tercera probeta, 28. ¿Se dan cuenta? Si quieren ponen 29, ya depende de ustedes. Todo se actualiza, señores. ¿Ya? En este caso lo voy a poner 28, que siempre es típico. 7, 14. Acá lo voy a poner para la segunda probeta, 14. Siempre es así, ¿eh? Mayormente se saca 3 probetas por cada elemento. 7, 14 y 28 días. Típico acá en Perú. Muy bien. Entonces, eso es. Y para que llegue esta fecha de acá, para el ensayo, ¿no?, de la tercera probeta, faltan 22 días con respecto al día de hoy. El día de hoy estamos 4 del 3 del 2025. Entonces, desde ahí faltan 22 días más. ¿Ya? 22 días más para que justamente llegue esta fecha de acá y se ensaye, pues, ¿no?, la tercera probeta. Y se vea la resistencia a los 28 días que he propuesto acá. Eso es. Sencillo, ¿verdad? Eso es nada más. Básico. Después los colores, acá todo se pinta de manera automática. Cuando falta un día, se pone, digamos, acá te dice que falta un día para que llegue esta fecha de acá. Para que llegue esta fecha 5 del 3 del 2025. ¿Ya? Y en esta fecha se tiene que hacer el ensayo, ¿no? Para la primera probeta, obviamente, y ver la resistencia que tiene esa probeta a los 7 días de edad. Aquí 7 días que yo he propuesto. Si quiero ver a los 8 días, pongo 8 días. Y acá el Excel te dice, para esta primera probeta, te dice, faltan 2 días, te dice. Faltan 2 días para que llegue esta fecha. Y en esta fecha se tiene que dar ya el ensayo, ¿no?, de resistencia, ¿no? Eso es, o sea, se rompe la probeta, se ve cuánto resiste, ¿no? Y eso. Y la resistencia es lo que me importa a mí. Quiero ver la resistencia a esta edad que yo he propuesto de 8 días. Para la primera probeta. 7 lo voy a poner, que es típico. Ahí está. Muy bien. Básicamente es ello, ¿no? ¿Qué pasa si acá le pongo que esta zapata yo lo vacié el año... o en esta fecha? El 2 del primero del 2025. Miren, ve. ¿Qué te dice acá, ve? La primera probeta, para ver su ensayo, se tiene que dar en la fecha 9 del 1 del 2025. Pero ¿qué te dice acá, ve? Ya venció, ya pasó esa fecha, ¿no? Para la segunda probeta, te dice que también ya venció, ve. ¿Se dan cuenta? Y para la tercera probeta, se tiene que dar en esta fecha su ensayo, ¿ve? En esa fecha se tiene que dar el ensayo para ver la resistencia a los 28 días. Pero ¿qué te dice el Excel, ve? Ya pasamos esa fecha, te dice el Excel, ¿no? O sea, te dice ya venció hace 33 días. Ya, entonces, todo es automático. ¿Qué pasa si vaciaste acá el año, no año, sino en esta fecha de el 15? Se va actualizando acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si le pongo acá 15 del 2? Y acá se actualizó de manera automática, ¿no? Todo. Aquí he puesto 3 probetas que voy a tener. Entonces 3 ahí. Entonces voy a tener que hacer 3 ensayos. Un ensayo por cada probeta. Entonces la tercera probeta se tiene que hacer se tiene que evaluar a los 28 días, ¿verdad? Entonces a los 28 días con respecto a esta fecha, ¿no?, justamente acá, miren, o sea 15, miren, lo voy a copiar a un lado, 15 más 28
Miren, ve, esta fecha de acá está acá, ve. ¿Se dan cuenta? O sea que en esta fecha se tiene que hacer la rotura de la probeta, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? En esa fecha se hace la rotura de la probeta y se ve cuánto resiste ese concreto los 28 días, ¿no? Sencillo. ¿Cuántos días faltan para que se dé esta fecha final? Esta fecha 15 del 3 de 2025. ¿Cuántos días faltan? Faltan 11 días, te dice el Excel, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Y es automático el Excel, pues. Y para la primera y segunda probeta te dice que ya venció, ¿no? Ya saben cómo analizar en esa parte. O sea que la segunda probeta, por ejemplo, se tiene que dar en esta fecha, pero esta fecha ya pasamos hace rato. Ahorita estamos ya en la fecha 4 del 3 del 2025, como ven acá en la parte inferior, ¿ve? Por eso es lo que te dice ya venció, ¿ve? Se pintó de rojo de manera automática. Bueno, y así la analizan para esta primera probeta también, pues, ¿no? Te dice también que ya venció, ¿ve? Porque esta fecha de acá, esta fecha de ensayo para la primera probeta ya pasamos hace tiempo. Ya estamos en la fecha 4 del 3 del 2025. Así que bueno, de esa manera se analiza este Excel y espero que hayan captado. Ya pues, si tienen datos acá, solamente tienen tres filas de datos. Entonces, esta parte de acá, todo lo que estoy seleccionando ya queda en blanco, ¿no? Hasta la parte de acá. Listo, se acabó. Si tienen más datos, ya llenan acá, bueno, todo esto de acá. Digamos que quiere ese valor para la primera probeta los 4, la segunda los 10 días y la tercera probeta los 20 días. Ahí está, ¿ve? Edad para la primera probeta, edad para la segunda probeta, disculpen. Ahí está la edad para la segunda y edad para la tercera probeta. Estas edades se van a replicar, ¿no? O van a hacer énfasis para cada fila, para esta fila, para esta fila y para esta fila. Y las demás filas que se tengan, ¿no? En un futuro quizás. ¿Correcto? Muy bien, eso es. Aquí ve. Por ejemplo acá, ¿no? Para esta primera fila, ya la última análisis que voy a hacer con ustedes, ¿ya? Esta primera probeta se tiene que ensayar en esta fecha de acá, ¿ve? ¿Cuántos días falta para que se dé esta fecha de acá? Faltan 4 días, te dice, ¿ve? 4 días para que llegue esta fecha de acá y en esa fecha se haga el ensayo, pues, ¿no? De la rotura de la probeta. Y ver cuánto de resistencia adquiere, ¿no? Esa probeta a los 4 días de edad que yo he propuesto acá. ¿Listo? Eso es. Muy bien, básicamente es ello, ¿no? Así que vamos a ver acá mi canal donde van a encontrar bastante contenido educativo de ingeniería civil, de Excel y todo eso. Diseño de los amasis en una dirección, diagrama de interacción de columnas, cálculo de la junta sísmica, según la 030, todo en Excel profesionales, como el día de hoy que han visto un Excel profesional del tema de control de día de las probetas, igual, ahí esos temas también tienen su Excel profesional, listo para que ustedes solamente pongan sus datos propuestos y todo se actualice. ¿Ya? Su área de impresión y todo está bien estructurado, listo para que impriman y presenten el trabajo a su cliente o a su docente. Más abajo también tenemos más temas de ingeniería civil, ¿no? Estabilidad de taludes, Michalowski, método Spencer, método Bishop, método Felenius, ensayo de PL, su Excel profesional de ese tema, ensayo o Excel profesional también para el corte directo, para el ensayo triaxial, y todo, ¿no? Un sinfín de temas de ingeniería civil que van a encontrar acá en mi canal de YouTube. Diseño de vigas por el método ASI, diseño de pavimento por el método Einstein 93, todo en Excel profesionales. Capacidad de carga en pilotes y todo, ¿no? Con sus Excel respectivos. Muy bien, básicamente es ello y bueno, espero que me sigan en mis redes sociales. Si desean alguna de mis plantillas, ahí está mi WhatsApp. Y bueno, cualquier cosita me escriben al privado o me dejan algún comentario en el video presente que lo voy a colgar en unos minutos para yo saber qué tal les pareció el tema, la plantilla profesional que he automatizado, ¿no? Muy bien, miren acá está su área de impresión, ojo, me olvidé de proyectarlo. Miren, ahí está todo bien ordenado, listo para que ustedes solamente meten sus datos propuestos que ya les enseñé quiénes son y todo se actualice, señores, ¿correcto? Y bueno, cualquier cosa de ingeniería civil que de repente ustedes me quieran encomendar algún trabajo, ¿no? De Excel, matemática, no sé, ¿no? Cualquier tema de ingeniería civil, de manera general, me lo hacen saber a mi WhatsApp y yo con mucho gusto les voy a apoyar en ese trabajo. Ya ahí entablamos, llegamos a un acuerdo y les brindo ese servicio, ¿no?
Eso es, si desean alguno de estos Exceles, también me avisan, ¿ya? No hay ningún problema, como siempre les he comentado eso. Ahí está mi WhatsApp. Y bueno, espero que comenten sus buenas vibras para saber qué tal les pareció el video. Dejen su like y se suscriban al canal. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos.